Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, con el tema anterior, eh, como tiene varios aspectos complicados en los que se puede batallar para desglosar el tema, decidí agarrar lo más difícil del tema del video anterior y desglosarlo un poco mejor, ¿sí? Esto que les sirva como retroalimentación, como eh, recordatorios, tips, etcétera, ¿sí? Vamos a checar, por ejemplo, aquí. En esta imagen, en el video pasado, lo que se quería mencionar es dónde se puede presenciar la deficiencia o el aumento de un elemento sobre la planta. ¿Qué quiere decir? Bueno, en cuanto se lo aplicamos, ¿dónde se puede ver el efecto? ¿Dónde se puede ver el resultado? ¿Sí? Tanto una deficiencia como una saturación de este elemento, o sea, un excedente. ¿Sí? Pues los elementos micros, los más pequeños, los micros, se pueden ver en la parte superior. ¿Sí? Todos los micros se van a ver en esta zona. Todos los microelementos en las hojas jóvenes, como el zinc, el manganeso, el fierro, el boro, el calcio, el molibdeno. ¿Sí? Y en las hojas viejas o en las hojas que crecieron primero o en las hojas bajas, como ustedes lo quieran mencionar, pues ahí es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio, donde se ven los principales efectos de los macro. Ahora en los micro, por lógica, los principales efectos que podemos ver es en las hojas, en las flores, en los brotes, en el fruto, todo lo que crezca de manera superior. Y los macro lo podemos observar en todo lo que sea follaje. El follaje son todas las hojas que son base, que son el, por ejemplo, en el caso de los árboles, la copa del árbol, ese es el follaje. En el caso de las plantas hay diferentes secciones de follaje, entonces una más desarrollada que la de arriba, ya que la de arriba necesita energía para la flor y el fruto. Entonces, ya con eso podemos intuir que uno se especializa en las hojas y otro se especializa en la flor, el fruto y los brotes. Aquí podemos ver algunas deficiencias. Fíjense, cuando falta calcio, vean cómo se tornan las hojas. Cuando falta calcio, empieza desde la punta y las laterales. ¿Sí? Primero empieza con un verdoso militar, pero después con las nervaduras. ¿Qué quiere decir? Con las venas de la hoja de la planta. Después se empieza a deteriorar como si tuviera un mal de decoloración y un mal de quemado. ¿Sí? Esto del calcio. Así como cuando nosotros tenemos deficiencia de calcio en los huesos y que se empiezan a fragmentar de las conexiones, de las coyunturas, de las extremidades, en las hojas hagan de cuenta que pasa lo mismo. Falta de azufre. La falta de azufre torna las hojas desde un verdoso limón a un verde opaco y finalmente una cubierta totalmente morada. Y en ocasiones no solo morada, puede ser una decoloración naranjo amarillenta. ¿Sí? Esto es porque la planta no asimila bien la luz del sol debido a que le falta este nutriente y solo filtra unos diferentes tipos de luz, y la clorofila no está presente, no está haciendo su función de manera eficiente y no la torna de verde como nosotros lo manejamos comúnmente. ¿Sí? Entonces lo principal es que estas se manejan en las hojas nuevas. Como les dije, como son microelementos, son en las hojas nuevas de la parte superior. Luego tenemos el fierro, que en toda la cubierta, en toda la superficie de la hoja está decolorada, excepto las nervaduras. ¿Sí? El fierro es más que nada como una fortaleza en las hojas, un desarrollo fisiológico de manera externa. ¿Sí? Solo ataca la superficie y las levaduras y las nervaduras no. En cambio el cobre eh, sí afecta las nervaduras y las terminaciones de la hoja, y en cambio la superficie no. Son opuestos el fierro y el cobre. Y el zinc agarra las dos características de los elementos anteriores, las torna
opacas, pero aparte en la punta y en las extensiones hay una decoloración naranjo amarillenta o incluso morada cuando es una deficiencia demasiado fuerte, ya demasiado fuerte, morada o también oscura, ¿ok? También puede ser eso. Ok, todos estos elementos se dan en las hojas nuevas, en las partes superiores. Después, nosotros tenemos en las hojas medias, en toda la sección media que divide las hojas nuevas y las hojas viejas, tenemos la ausencia de boro, de manganeso y de magnesio. Aquí son muy similares a las de arriba. Fíjense muy bien, en el caso del boro empieza como una mancha de decoloración, como si fuera avanzando. ¿Sí? Vean esto. Empieza una decoloración avanzada, poco a poco, y se da una distinción, una separación entre colores muy marcada. ¿Sí? Se da como si tuviera dos secciones totalmente separadas, totalmente plasmadas en la hoja, en la cubierta, y también se puede dar en las extensiones y en las puntas, ¿sí? Como si estuviera iluminada una parte y estuviera oscurecida otra. Imagínenlo así. El manganeso. El manganeso, este adquiere doble características que las deficiencias anteriores. Por ejemplo, en estas, nosotros veíamos que la deficiencia ocurría tanto en la superficie como en las nervaduras, de manera separada. Bueno, aquí agarra una decoloración intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Como que nada más el contorno de las hojas y de las nervaduras está verde, todo lo demás está amarillo. ¿Sí? Entonces nada más el contorno como si estuviera perfectamente lineado el dibujo de la hoja, pero no, es nada más de que la cubierta, como si fuera un brillo en la nervadura. Fíjense en esto, un brillo en las nervaduras o en las terminaciones de la hoja, como si se estuviera poniendo una lámpara desde abajo. Entonces imagínense eso, ¿sí? Por secciones. Si se fijan, arriba las deficiencias son más marcadas y en la zona media las deficiencias son más dispersas, más irregulares. ¿Sí? Igual con el magnesio. El magnesio es un color intenso en la deficiencia. ¿Qué quiere decir esto? En las anteriores era una pigmentación, era una decoloración, o solo en las nervaduras o solo en las puntas. Ok, aquí adquiere esas características, pero es un color mucho, muy fuerte. El de la deficiencia ya está muy marcado. ¿Por qué se parecen tanto? Lo que pasa, chicos, es que son como cadenas. La deficiencia de un nutriente va a ser que se presenten deficiencias de otros nutrientes. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, salir en aumento y no atenderse, los otros elementos es como una balanza. Al estarle poniendo mucho de este lado, estos van a descender. Al estarle poniendo demasiados a estos otros van a descender. Pero en conjunto, ¿sí? Todos los que son por secciones, entonces se va dando en cadena. A eso me refiero. Va avanzando la enfermedad, va avanzando la deficiencia y va avanzando la decoloración. Igual aquí. Aquí ya empiezan efectos más fuertes, pigmentación en la deficiencia mucho más presente, empieza a cubrir toda la hoja. Vean cómo ustedes se presenta en el magnesio, en el nitrógeno, fósforo y potasio. Si en los anteriores era a la mitad en las nervaduras, en las puntas, bueno, aquí ya absorbe toda o se encuentra presente la deficiencia en toda la cubierta, ¿sí? Ya sea por el nitrógeno. Falta de nitrógeno, acuérdense que dijimos en el video anterior que al aplicarle demasiada agua se tornaba de color amarilla la planta. Entonces esto va a ocasionar que se lixivie el nitrógeno, tornándose de manera clorótica. Falta de fósforo, ocurre una decoloración brillante en la hoja de la planta, oscuro, manchas y como si estuviera chispeteadita, así con pequeñas bolitas
y esas bolitas se van extendiendo por toda la cubierta, maximizando la deficiencia y teniendo de un 70 a un 80% cubierta en la hoja y solo el 20% de color verde funcionando en la clorofila. Entonces ya aquí es demasiado avanzada la deficiencia, demasiado. Si se fijan, va en cadena. Se tiene que arreglar los nutrientes siempre desde abajo, luego desde arriba, luego en la parte media y luego hasta arriba, para que fluyan correctamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces empezar desde abajo de la planta en las deficiencias, luego en la parte media y luego en la parte superior. La parte más baja, que son estos, son las partes más difíciles de controlar. Y las deficiencias combinadas en la manchadura de la hoja, en el brillo de lo amarillo, en el brillo del color naranja y en el brillo de las quemaduras de la hoja, va a ser el potasio. Literalmente, este es de los más importantes, en mi opinión, junto con el fósforo. Esos dos, en mi opinión, son los más importantes, que de ahí van a empezar a ocurrir enfermedades. Si ocurren deficiencias en elementos, van a ocurrir enfermedades, van a ocurrir presencia de plagas, porque la planta no va a tener con qué defenderse. Y en beneficio, nosotros podemos ir desglosándolos de esta manera. Por ejemplo, el nitrógeno, yo quiero que me escuchen, porque yo se lo voy a resumir. Se basa en la estimulación y producción de proteínas, fortaleza para la planta, ¿sí? Y estimula su desarrollo. Nada más. Le da fortaleza a la planta produciendo proteínas. El potasio es en el control de los estomas. ¿Qué quiere decir esto? De la respiración de la planta. El potasio asimila el agua, también permite la oxigenación en la planta y permite el desarrollo de la fotosíntesis, ¿sí? Permitiendo una mayor resistencia a la planta y una mayor reproducción celular. El hierro es para la producción de los elementos como los cloroplastos que se necesitan para que se lleve a cabo la clorofila, el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Los activa como si fuera un reactivo que permite el funcionamiento de los poros de la piel, de la sangre, pero en el caso de la planta, ¿sí? El hierro activa los cloroplastos para la fotosíntesis y también el desarrollo del crecimiento de las raíces, permite enraizar a la planta. El boro permite que metabolice la planta todo lo que utiliza, metabolice el agua, metabolice los nutrientes, metabolice los materiales orgánicos del suelo, regula todos ellos, lo que le sirve, lo que no, y permite una mayor defensa en la producción celular y de tejidos, ¿sí? En el caso del fósforo, le da energía a la planta, ¿sí? No solo por el sol recibe energía a la planta, sino también de parte del fósforo. Recibe energía para activar esas células, esos tejidos, para que se forme la flor, para que se desarrolle la semilla, que se estimule un crecimiento. O sea, el fósforo estimula las partes más importantes de la planta. Estimula el crecimiento de tejidos, estimula el crecimiento de brotes, estimula el crecimiento de las flores también, de las flores, de las hojas, de los brotes, de los tejidos, etc. Estimulación de desarrollo vegetal, así de simple. Zinc. El zinc interviene en la producción de auxinas y enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Que el zinc le ayuda a la planta a permanecer en balance cuanto a nutrientes. El zinc le dice, ¿sabes qué? Ok, vamos a distribuir los azúcares acá, vamos a distribuir el oxígeno acá, vamos a distribuir los bioelementos acá. Le da direcciones a los elementos para que esté perfectamente en balance, ¿sí? Y que ésta tenga oportunidad de defenderse. Mantener elementos en reserva y poderlos producir, ¿sí? O también poderlos usar. Aquí vamos a ver estos últimos. Bueno, aquí sí lo voy a ampliar un poco más. Bueno, por ejemplo, el calcio le da protección al tejido vegetal. Pero esto es de manera interna, ¿ok? El calcio protege a la hoja
protege al tallo, protege los brotes, con una cubierta verdosa de tejido que filtra y permea lo que le es útil a la planta y lo que no. El magnesio. Este le da fortaleza a la planta, permite el que tenga fortaleza el desarrollo vegetativo de cloroplastos, el desarrollo de la fotosíntesis, todo lo que tenga que ver con lo verde, ¿sí? De manera unitaria. Por ejemplo, en la hoja, la estructura de la hoja. En el caso del brote, donde sale la yema, ¿sí? La yema es ese botoncito donde va a salir la hoja. O por ejemplo, en el caso de los tallos, las puntas o la estructura, ¿sí? Que tenga esa fuerza, esa firmeza y esa forma para que esté en balance la planta. ¿Okay? Por ejemplo, el azufre estimula el crecimiento de las raíces, la otra enraizaba, ¿sí? Aquí va a ser como una extensión, una dispersión de las raíces que le permita buscar agua, crecer en tamaño, absorber más fácilmente los nutrientes. Entonces eso hace el azufre y también le permite, así como veíamos en las plántulas de chile o como veíamos en las plántulas de pepino y calabaza, que el tallo se ensanchaba un poquito y se endurecía, eso hace también el azufre. El cobre tiene un papel en la fotosíntesis y en las vitaminas que se distribuyen en la planta. El cobre permite que haya una mayor absorción de los nutrientes por parte de la planta, o sea que batalle menos en absorberlos y que se lleven correctamente los ciclos de respiración, los ciclos de fotosíntesis, que se lleven, le da ese push, le da ese push para que no ocurra ningún contratiempo, no ocurra ninguna deficiencia, no ocurra ninguna limitante, ¿sí? El cobre es como cuando nos mantenemos hidratados para mantenernos despiertos y nos mantenemos oxigenados. Ok, el molibdeno. Ok, el molibdeno tiene que ver todo con lo de las hormonas. Ahí no lo menciona, pero principalmente no lo menciona en los factores positivos, pero el molibdeno empieza a facilitar la producción de hormonas que liberen la producción floral, la producción de fruto, la producción de polen, o sea, todo lo de la actividad reproductiva y fructífera de la planta, la empieza a activar el molibdeno. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y el molibdeno, como es de la flor y el fruto, pues es en la parte superior de las hojas nuevas. ¿Ok? Bueno, y eso sería todo de manera general, viendo los efectos, las deficiencias y el movimiento de los nutrientes en la planta. Espero que les haya sido de utilidad esta retroalimentación. Estudien mucho, por favor realicen anotaciones para la actividad. Cuídense y les deseo una excelente semana. Cuídense.